Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos aquí esta Vento Crossmax 220, la versión LED, la más actualizada hasta 2026, y la hemos tenido como moto demo 2 semanas y la hemos podido probar bastante, tanto en carretera cuando me la traje de la Ciudad de México y también una pequeña ruta de off-road que los voy a compartir más adelante, pero hoy quiero hacer la reseña completa para que conozcan todos sus detalles y entendamos para quién es esta motocicleta. Así que si están listos, pónganse cómodos y a let's go. Una vez más empezaremos con las dimensiones. En esta motocicleta tenemos una altura al asiento de 86 centímetros, mucho más que en una moto urbana o de ciudad, pero no es tan alta como sus hermanas mayores, la 250 o la 330 que recién revisamos. La gran ventaja es el peso, ya que en seco son 126 kilogramos y ya con el tanque lleno aproximadamente 136, así que aunque tengas la capacidad del tanque al máximo, la moto no será muy pesada y se puede controlar perfectamente. Generalmente la medida de las llantas la dejo para más adelante, pero en este caso considero preciso mencionarlo en este apartado, ya que son rines de 18 pulgadas atrás y 21 adelante. Creo que cuando andas en la moto se nota que las llantas son bastante grandes para el cuerpo de la propia moto, algo que la hace más alta que otras, pero también nos ayuda muchísimo a la hora de pasar por terrenos irregulares, que es donde mayormente le daremos uso a esta moto. Lamentablemente la distancia entre ejes y la distancia mínima al suelo no se especifican en la ficha, pero solamente hace falta verla para notar que sí es bastante alta. Además tiene un protector inferior y realmente será muy complicado que le lleguemos a pegar, así que mientras puedas controlar bien la moto es muy dócil y muy fácil de manejar. En cuanto al aspecto físico, pertenece a la línea doble propósito de la marca, de hecho se encuentra en medio, ya que estrictamente hablando de doble propósito, la inferior a esta es la 170 y arriba, como ya dije, hay una 250 y una 330 que entre ellas se parecen mucho, pero esta es la hermana mediana con todas las de la ley. Personalmente es de las que más me gustan por varios aspectos. Primero que todo, la ligereza, como ya lo dije, es súper maniobrable, la dirección es muy buena, el manillar es tubular, muy sencillo, incluso poniéndome de pie la puedo controlar bien, aunque unos elevadores para gente alta no le vendrían nada mal. Viene con cubrepuños de línea, aunque son de plástico, no te van a proteger mucho en una caída, pero también cuentan con iluminación LED, ya entraremos más a detalle en eso más adelante. Los espejos son la nueva versión que ya había mencionado en videos pasados, donde la base sigue siendo la misma, pero ahora es mucho más rígida y también reduce las vibraciones. En general no es una moto que yendo despacio vibre mucho, pero se agradece bastante. Incluye ya defensas de línea con exploradoras, en este caso le tocó a alguien más estrenarlas. Cuando me la entregaron ya venía así golpeada, pero pues hace su trabajo para que el golpe no llegue hasta los plásticos. El asiento es corrido, es algo delgado, eso sí se vuelve incómodo muy pronto, pero se soluciona muy fácilmente con una malla para asiento. Y el accesorio tal vez más sencillo en aspecto pero más funcional es la parrilla trasera. Podemos ver que no tiene agarraderas independientes como la Crossmax 330, sino que son solamente una pieza y es muy útil porque la propia parrilla sirve como agarraderas. No es necesario que sean dos cosas diferentes. Y además el diseño de la parrilla es totalmente clásico con los tubulares atravesados y es mucho más fácil incorporar accesorios como maletero, ya que en la parrilla por ejemplo de la Crossmax 330 el diseño es bastante más complejo y difícil de aprovechar. En este caso me ha servido tanto para mi tailback, que es el que siempre ando trayendo, como para incluso un garrafón de 20 litros. Puedes descansar una parte sobre el asiento trasero y otra parte directo en la parrilla y tiene varios puntos de agarre. Así que tal vez te pueda parecer un poquito antiestética o sencilla como de trabajo, pero yo siempre prefiero la practicidad y ojalá que todas las motos que tienen parrilla la trajeran como esta. Como ya es costumbre en estas motos también se incluye el maletero de línea por el precio que pagas, solamente que esta, al igual que otras motos demo que ya he probado, no lo traía porque la necesitaba más para sacar al off-road y estas cajas sufren mucho en estos terrenos, entonces la que yo probé no lo traía, pero si la compras debe de traerlo. Durante un viaje que les voy a compartir en un par de días tuvimos la oportunidad de sacarla a Tepoztlán en calles empedradas y también fuera de asfalto. La disfrutamos mucho y me pude dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, al pasar por el agua, si bien las llantas son de tacos y recogen bastante el agua, creo que las salpicaderas hacen un buen trabajo para no aventar toda el agua sobre la moto. Una curiosidad es que viene bastante bien protegida para este tipo de uso, tanto en polvo como en agua, porque las barras cuentan con un protector, que es más común de ver en barras invertidas, pero aquí realmente está protegiendo el vaso y las barras traen cubrepolvos, así que se mantienen mucho mejor cuidadas. Tal vez los protectores de vaso en la parte inferior se ven un poco exagerados, pero oye, ayudan un poco a ese aspecto de competencia.
También cuenta con un pequeño parabrisas, más estético que funcional, yo creo que para seguir con la línea que trae actualmente Vento con estas motos. Y si vas a salir al off-road te recomendaría que se lo quites, porque de repente podrías llegar a pegar con el casco o algo así. Para la carretera pues no es realmente muy útil, no es muy grande y además la moto no corre demasiado, entonces sí es meramente estético. Los posapiés de ambos pasajeros son engomados y retraíbles, y los del piloto se pueden quitar para tener un mejor agarre al calzado. En mi caso no lo tuve que hacer, pero si quieres un mejor agarre se los puedes quitar. Ahora hablemos del motor. Este es un OHV monocilíndrico de 220 centímetros cúbicos y 18 caballos de fuerza, lo cual me parece curioso porque generalmente los 18 caballos los encontramos en motores 250 y bueno, ahora resulta que esta moto trae esa potencia. Me parece a mí que es un poco menos, de igual manera el torque no se especifica, pero es lo que podríamos esperar de un motor de este tamaño. Ni es muy sonso, pero tampoco es muy potente. Es un 220 bien aprovechado. De hecho, en la página de Vento, en una parte dice 16 caballos y en otra dice 18 caballos, así que yo creo que la de 16 es la más acertada. Y si se preguntan por qué dije que es un OHV, aunque es OHC según la tapa del motor, es porque en realidad es OHV, o sea por varillas. Solamente hace falta verlo para darnos cuenta de esto. Tiene ya bastante tiempo que no veía una situación similar. Anteriormente ya nos hemos quejado de esta práctica de nombrar los motores de una manera que no son y creí que ya lo habían corregido, pero me parece que volvieron a cometer el mismo error con esta tapa. Más allá de una intención de marketing engañosa, creo que es un error al que simplemente no le prestan atención. Como comparte tapas con otros motores, creo que simplemente toman el que dice OHC sin importar si se puede malinterpretar, y es algo en lo que creo que deberían de tener un poco más de cuidado, porque sé que mucha gente sí puede tomar esto como un intento de estafa o de venderte algo que simplemente no es así. Pero para que no se queden con la duda, es un motor OHV, así que sí, es un poco más nervioso que si fuera por cadena, pero también por otro lado es un motor más sencillo. Entonces si decides tú hacerle los servicios o con tu mecánico de confianza, ante cualquier cosa va a ser muy sencilla de reparar. Y bueno, ¿dónde nos deja este comportamiento ya en un uso real? Pues desde que yo la recogí en la Ciudad de México al norte, tuve que traérmela por el centro, principalmente por Avenida Insurgentes, ya que no podía entrar al periférico, y esto es un detalle que tal vez a muchas personas les haga decantarse por otro modelo como la 250, si es que tú necesitas esa cilindrada específica para entrar a vialidades por las que te mueves. Si no es así, pues no tienes inconveniente, aunque sí tengo que decir que son motos que se sienten muy diferentes, y para la 250, que es más alta y un poco más pesada, necesitas ya tener un poco más de experiencia, requiere más habilidad, así que si vas a empezar yo creo que la 220 es más ideal. La 170 lamentablemente no la he probado como para decirles si vale más la pena quedarse un escalón abajo y ahorrar unos pesos, pero espero próximamente tener la oportunidad de conocerla también. En ese regreso de la Ciudad de México me tocó filtrar hasta el frente del tráfico en varias ocasiones y luego tener que salir con bastante fuerza para que los coches no me vayan cajueleando. Ahí me di cuenta de que para tener una buena velocidad hay que acelerar bastante y revolucionar mucho, lo cual si vas en tráfico pesado y muy constante vas a tener la moto casi siempre al máximo, tanto en vibraciones como en consumo, y también esto puede hacer que se caliente de más. Y esto me pasó solamente yendo con una persona, o sea, iba yo solo. Ya si llevas a alguien más vas a tener que hacer mucho más esfuerzo para moverte de una forma decente y ágil. La caja de cambios es de 5 marchas solamente, son ideales para el uso en ciudad, pero en carretera se queda un poco corta y para la máxima velocidad tienes que revolucionarla muchísimo. Por ejemplo, aquí pueden ver que en autopista, en carretera plana, en quinta velocidad, ya casi a las 8000 revoluciones, que es lo máximo, me dio apenas 105 km por hora luchando por llegar a los 110. Eso es lo máximo que vamos a poder alcanzar con esta motocicleta, ya que repito, en este viaje yo iba solo y si vas con alguien más, pues vas a ir más lento. Así que definitivamente esta es una moto mucho más de ciudad, de torque, de terrenos complicados que de autopista, y si quieres viajar, ya sea solo o con acompañante, te recomendaría sí irte por una cilindrada mayor. Un comentario que tengo que hacer respecto a la caja de velocidades es que pocas veces, pero sí me llegó a pasar que estaba en primera y quería pasar a segunda, pero se quedaba en neutral, soltaba el clutch y aún así no entraba a la segunda, tenía que meter clutch, bajar a primera y volver a hacer el proceso para que entrara a segunda. Esto suele pasar cuando quieres de repente despegar muy rápido, no sé exactamente a qué se deba, ya que según yo el clutch de la moto estaba bien, no es una moto con tanto kilometraje, pero sí me pasó más de una vez. Hablando del uso en ciudad, otra cosa que me recuerda es que el sonido es bastante alto, no creo que llegue a ser molesto, pero como tienes que revolucionar mucho la moto para moverte bien, generalmente vas escuchando el sonido del escape. Por aquí la vamos a echar a andar para que escuchen qué tal suena.
Una de las ventajas es que cuenta con encendido por botón de la forma más sencilla, y en mi caso encendió la primera desde la mañana todos los días. Tiene encendido por patada por si la batería se te llega a descargar y tienes que echarla a andar a la fuerza, y también tiene encendido a distancia con la alarma y también funciona perfectamente. Creo que esta moto estaba bien carburada y siempre encendió muy bien, así que si la tuya no lo hace, hay que revisarla. Pude salir en varias ocasiones con esta moto y me tocó dejarla estacionada. Afortunadamente el bloqueo del manillar está en la misma chapa donde se enciende, la apagas, le puedes poner alarma, le pones un candado de disco o dos en la parte frontal ya que atrás trae tambor y te quedas mucho más tranquilo. La capacidad del tanque de combustible en esta moto es de 13 litros y la ficha técnica nos promete 30 kilómetros por litro, lo cual lamentablemente en este video no puedo confirmar aún, ya que desde que me la entregaron no se me ha acabado el tanque como para revisarlo. Recuerden que me la traje desde Ciudad de México hasta Cuernavaca, de Cuernavaca a Tepoztlán y de ahí de regreso a Cuernavaca, y sigue marcando un par de rayas, así que no se ha vaciado, pero ese detalle se los voy a compartir en el siguiente video donde vamos a sacar esta moto a rodar. Pero honestamente no me sorprendería que ese rendimiento de 30 kilómetros por litro fuera real, considerando que es un motor sencillo y la alimentación es por carburador. De igual manera, si tú tienes esta moto, comenta cuál es el rendimiento que te ha dado y también de paso la velocidad máxima que has alcanzado. Una curiosidad es que aunque tiene candado para casco y portaherramientas exterior, también se puede quitar el asiento con la llave sin necesidad de herramienta. Es raro de ver porque generalmente la herramienta viene afuera o debajo del asiento, y cuando viene por fuera no hay necesidad de quitar el asiento, y en la mayoría de los casos este viene con tornillos y en este caso lo tenemos todo, lo cual me parece muy bueno. Un detalle que sí me pasó es que cuando quité el asiento se me cayó un tornillo y una rondana, tuve que ver de dónde era para ponérselo. Aquí mi recomendación es que aprietes todos los tornillos y si te es posible uses Loctite para evitar que se aflojen nuevamente. Estas motos tienden a aflojarse muchísimo en cuanto a la tornillería y los plásticos, sobre todo si le das un uso bastante pesado, y esto puede hacer que genere sonidos molestos, pero tiene solución. Simplemente hay que quitar los tornillos, poner Loctite y apretarlos. Esa es una de las cosas por las que son muy económicas, que los tornillos en su mayoría no son milimétricos y como las motos vibran mucho, pues se aflojan. En cuanto a la suspensión, al frente cuenta con una horquilla telescópica convencional, son unas barras muy delgadas y como ya había mencionado tienen cubrepolvos. En la parte trasera cuenta con un mono amortiguador regulable en precarga. Lo que puedo decir es que esta suspensión es bastante suave, totalmente más recomendable para el uso fuera de asfalto, ya que se apoya muy bien de las llantas, no da una sensación de rebote muy duro ni que la suspensión llegue al final del recorrido fácilmente, pero en cualquier caso te recomiendo ajustar el monoshock trasero según la carga que vayas a llevar o el uso que le vayas a dar. Estas llantas son de gajos muy marcados, 80-100-21 al frente y 110-118 en la parte trasera. Destaca mucho en el uso en barro y en piedras, y no sé a qué se debe exactamente, pero la sentí mucho más estable que la versión 330, en donde los tacos son casi igual de altos y los rines también eran 18 y 21. No sé si sea una cuestión del peso, de la altura, pero esta moto me hizo sentir mucho más seguro y ágil en la tierra. Los frenos son de disco, sencillo en la parte frontal, es ventilado y viene con un solo pistón, y en la parte trasera tiene un freno de tambor, también muy sencillo y en este caso más lento que si fuera uno de disco. Por lo menos esa es la sensación que me dio, y en este modelo en particular tuve que frenar mucho más con el disco delantero que con el tambor trasero, simplemente por una cuestión de agarre y de frenar al final. Yo ya he resaltado en el pasado que soy más de frenar con el pedal trasero que con la manija delantera, pero porque la mayoría de mis motos o las que he manejado pues tienen freno de disco adelante y atrás, y en este caso en particular sí tienes que echar mano más del disco delantero para detenerte completamente. De hecho, desde que me la entregaron me di cuenta de que tenía una piedrita atorada en las balatas delanteras y al frenar siempre hizo un chillido bastante molesto, pero lamentablemente como pues no es mi moto y no la quise desarmar, no le quité ese sonido, pero sé que es una cuestión nada más de quitar la balata, limpiarla y de una vez cambiarla por una mejor. Tal vez también sería una buena opción. La iluminación de esta moto es completamente LED, de hecho eso es algo que le da el nombre a este modelo, que es el más nuevo, ya que anteriormente tenía una combinación entre halógeno y LED, y bueno, pues para diferenciarse esta ya es completamente LED desde el faro principal, en luces cuartos, altas, bajas, direccionales tanto en el propio faro como en los cubrepuños. Me gusta que son secuenciales y van a la par, así que creo que nos hace muy visibles. También cuenta con una pequeña luz diurna en las tapas laterales y como dije cuenta con luces exploradoras. Por aquí les voy a poner una prueba de iluminación que pude grabar durante la noche. A pesar de traer luces exploradoras, creo que la luz es apenas suficiente. No diría que es una luz extremadamente destacable, pero también tal vez sea una cuestión de ajustar, por ejemplo la dirección de las exploradoras. Simplemente se hace aflojando un poco los tornillos, subiendo y bajando, y también el propio faro tiene un tornillo en la parte frontal donde podemos ajustar la altura para iluminar correctamente. Solamente creo que este propio juego del tornillo hace que también tenga un sonido como si estuviera flojo, y una recomendación podría ser que le pongas ahí una rondana de hule para que no haga ese sonido. También porque cuando vas andando y en el empedrado puede llegar a sonar como si tuviera algo flojo, pero meramente es esto del ajuste del faro. Por aquí
vemos la iluminación trasera, donde tenemos una calavera bastante grande con buen diseño, muy llamativo, y también las direccionales con el mismo diseño que al frente, secuenciales y completamente LED. En el mando derecho tenemos el botón de la marcha, el cortacorriente de una manera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Al principio puede parecer un poquito raro, pero es cuestión de acostumbrarse para saber cómo se apaga. Mientras que del lado izquierdo tenemos la botonería mucho más completa, tenemos gatillo del paso, interruptor de apagado completo de luces, cuartos y luces altas, botón de intermitentes, que qué bueno que lo trae, además del lado izquierdo, muy cómodo. Luego tenemos direccionales, claxon y hasta abajo el sistema Ventec que ya traen todas estas motos, donde recuerden que también está la conexión USB justo en la parte trasera, y recuerden siempre traerlo tapado para que no le vaya a entrar agua y se echa a perder. Y así como ya trae top case de línea, alarma y sistema Ventec, también viene con un soporte para el teléfono, solamente que yo se lo retiré porque puse uno para un teléfono mucho más robusto, que es este IF 150, que es mucho más grueso y no cabe en el soporte original de Vento, pero que sepas que también ya lo trae de línea. Por aquí damos el llavazo para encender el tablero, que podemos ver una combinación entre análogo y digital. En la parte análoga tenemos el tacómetro, testigo de gasolina y luces direccionales, mientras que en la parte digital tenemos el velocímetro, la marcha engranada, odómetro, un trip afortunadamente, y también el nivel del combustible. Ya los testigos solamente son luces altas y neutral. Es un tablero sencillo con la información suficiente, pero también hay que decir que es un poquito complicada de ver la información de la parte digital, tanto por el tamaño como por la dirección hacia donde está apuntando el tablero, que es más hacia el cielo que hacia nuestro casco, y por la poca luminosidad de repente es un poquito complicado de ver, sobre todo durante el día, y esa sería la única queja que tengo con el tablero, aunque no sé, díganme ustedes qué les parece. Ahora, esta Crossmark 220, ¿cuánto cuesta? Actualmente está en 31.500 en su página oficial, disponible en sus propios centros de distribución como en tiendas Coppel al mismo precio, y también está en Mercado Libre con la opción de comprar a meses sin intereses con envío hasta tu casa, que es lo que yo te recomendaría. Solamente hay que revisar ahí el tema de la activación de la garantía, aunque no dudo que sea lo mismo que comprarla en cualquier otra tienda con envío a tu domicilio. Comparar esta moto es un poco complicado porque realmente las otras marcas no manejan una cilindrada similar, o sea, manejan 200 como la X-Pulse o 250 como Itálica o en la misma Vento. Es bastante particular esta cilindrada, incluso tienen una 170 en 28,000 pesos, o sea 3.500 pesos menos, y si le pones otros 4.500 ya te puedes ir por la 250, aunque eso va a depender de las necesidades que cada uno tenga. A mí particularmente este modelo me gusta mucho, se me hace muy divertido, se me hace muy dócil, principalmente si quieres entrarle al off-road. Esta sí te la puedo recomendar para eso, es muy sencilla, no importa si le estás dando a la tierra y te caes, o sea, puedes practicar muy bien con ella. Incluso en el siguiente video de esta moto les voy a compartir una ruta en Tepoztlán donde en una subida ya no me dio más, incluso me hizo un caballito y ahí me quedé, y en ese momento sentí que la moto se me iba a ir para un lado o para el otro como es costumbre, pero no, simplemente la detuve desde el manillar y la moto no se me cayó, no tocó el suelo. Incluso si se te llega a ir de lado, la detienes sin ningún problema porque es una moto muy ligera, pero bueno, esa experiencia la veremos en otro video. En cuanto a los servicios, ya saben que tienen disponible toda esa información directo en la página de Vento, garantía de 36 meses o 33,000 kilómetros, y para mantenerla hay que llevarla a sus centros autorizados. Como siempre, lo más recomendable es que los primeros servicios se los hagas con ellos por si tienes algo que reclamar, pero al ser una moto de una mecánica tan sencilla, pues realmente podrías hacer los servicios tú mismo o llevarla con tu mecánico de confianza. Eso sí, te recomiendo hacerlos de una manera muy periódica y estar al pendiente tanto de la tornillería como de cualquier cosa que se le pueda aflojar, porque en estas motos es muy común. En conclusión, la Crossmark 220 LED es un modelo que a mí me gusta mucho. Ya tenía la idea de que me iba a gustar porque en su momento probé la 200 y también me gustó mucho. Creo que siempre ha tenido esta característica de ser una moto muy controlable y muy divertida para un off-road primerizo. No necesitas realmente tener un motor mucho más grande, incluso creo que sería contraproducente y hasta peligroso. Es una moto ideal para empezar o ideal para tenerla simplemente para los fines de semana, para salir con los camaradas. A un precio muy accesible te puedes hacer de una de estas motos. Por ejemplo, si ya tienes una moto naked para la ciudad, o la deportiva o adventure para la carretera, pero si tienes un grupo de amigos o quieres armar uno, este es un excelente modelo para hacer eso, empezar al off-road. Obviamente tiene la limitación del motor, que no es muy grande, que no corre mucho y que obviamente pues no es 250 y no la vas a poder usar para todo, pero también es cierto que no es una regla que aplique para todos, así que si no tienes esa limitación puedes hacerte de esta 220, y si lo necesitas, bueno, ya está la 250, pero también con sus propias consideraciones. Como siempre digo, lo mejor es tener una amplia variedad para que cada quien escoja la que mejor le conviene, y en este caso el catálogo de Vento en motos doble propósito es bastante amplio y nos sirve precisamente para eso. Y bueno amigos, eso es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Muchísimas gracias por llegar al final de este video, y también muchas gracias a Vento por prestarme esta moto para poder
poder conocerla y la verdad es que nos hemos divertido mucho con este modelo en particular. Díganme ustedes qué otro modelo les gustaría ver y con mucho gusto lo consideramos. Sin más que decir en esta ocasión me despido. Yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.